Les doy entonces la bienvenida a este ciclo de charlas para construir y rondas de diálogo, que forman parte del ciclo de recompensas de la campaña de financiamiento de TACMA. Y bueno, queremos agradecer a todos los que se sumaron a la campaña, porque gracias a ustedes y al aporte podremos ir generando acciones en las 8 escuelas y aulas que forman parte de esta red que crece cada año. Y bueno, queremos contarles que gracias a ese aporte y gracias a la recaudación podemos generar acciones tanto de mantenimiento como educativas y comunitarias. Así que estamos muy felices y bueno, queremos contarles que este ciclo arranca hoy, forma parte de las recompensas a las que se habían postulado. Y bueno, queremos contarles que a partir de hoy, todos los días, van a haber charlas en lo que son 3 horarios, desde las 16:30, hoy bueno, arrancamos con Juanjo García, más tarde vamos a estar con Mariana Acosta hablando de silvestres comestibles, y posteriormente a las 19:30 arranca las rondas de diálogo también, en la cual son charlas más dinámicas, en las que en este caso estaremos hablando de educación pública y educación ambiental, con Alicia, que es la exdirectora de la Escuela Sustentable de Uruguay, de Cobre Florencia, que es la actual directora de la Escuela Sustentable de Argentina, y Adela, que es docente muy activa dentro del proyecto también de la Escuela Sustentable de Chile. Las 3 nos van a estar contando sobre su experiencia, creemos que va a ser una charla muy animada, así que los esperamos también para seguir con este ciclo. Y bueno, y de ahí en adelante, los días posteriores, tenemos dinámicas parecidas. Bueno, antes de pasar a la charla del día de hoy, que vamos a hablar de arquitectura bioclimática con Juanjo, quería contarles cómo va a estar estructurada la charla. Y bueno, la idea es que escuchemos en principio la exposición de Juanjo, y a partir de ahí nos pueden ir dejando preguntas, consultas, comentarios en el chat. Yo los voy a ir levantando, voy a estar haciendo de asistente un poco de esta charla de Juanjo, así que voy a ir levantando todos los comentarios que hagan, y vamos a dejar unos 10 minutitos más o menos al final, para poder hacer este diálogo, esta conversación, y ampliarla también hacia las dudas que vayan surgiendo. Así que bueno, dejarles también, contarles que nuestras redes sociales se ampliaron recientemente, además de contar con Instagram y Facebook. También estamos presentes en Discord, pueden seguirnos ahí, buscarnos como TACMA. Y bueno, vamos entonces a darle el inicio a la charla de Juanjo. Entonces, bueno, Juanjo, qué lindo verte, Juanjo, por acá, muchas gracias por estar con nosotros, es un placer, un placer tenerte. Siempre Juanjo está dispuesto a todo, siempre nos dice que sí, no falla nunca. Bueno, Juanjo García, Juanjo es catalán, de hecho ahora está en España, en Cataluña me imagino en este momento. No sé dónde está, sí. Juanjo. ¿Sí? Sí, provincia de Girona. Perfecto. Pero me bueno, muevo también bastante por aquí, pero justo hoy estoy en esto. Perfecto. Entonces, bueno, Juan es catalán, pero hace muchos años que ya vive en Chile, y a él lo conocimos en 2019 cuando estábamos planificando construir la Escuela Sustentable de Chile. Entonces hicimos varios viajes en ese momento, en todo lo que fue la región de Valparaíso, y logramos conectar con él, y bueno, supimos de sus proyectos. Él venía haciendo parte de Construpaja en ese momento, y Cíclica Cooperativa, y bueno, y muchos otros proyectos en los que participa. Él es arquitecto, es constructor, y en 2020, durante la construcción de la escuela, participó, se sumó con nosotros como parte del equipo. Trabajó siendo referente de obra y dando clases también en el curso de construcción en ese momento, y posteriormente, en el 2021, participó de la construcción del Aula Cielo Abierto de Ecuador, en la cual tuvo una participación muy activa, coordinando también el curso de construcción y siendo parte de la construcción en sí misma. Y también el mismo año, un poquito más tarde, participó, formó parte del curso de construcción, y también, bueno, multifacético siempre,
en lo que fue el curso de construcción y la construcción en sí misma de la Escuela Sustentable de Colombia. Así que bueno, él es muy entusiasta, es un gran docente, es un amigo de la red, participa siempre, como les decía, en todas nuestras acciones. Es un enorme placer trabajar siempre juntos, así que gracias, Juanjo, por haberte sumado a este ciclo de charlas. Y bueno, bienvenidos a todos. Vamos entonces a darle el espacio ya mismo a la presentación. Dejo de compartir pantalla y te paso la palabra, Juanjo. Comparto yo. Bueno, para mí es un privilegio formar parte, ¿no?, de esta red y siempre lo hago con mucho gusto y estoy encantado de que además ver por aquí a caras conocidas. Bueno, ya Gisela ya me ha presentado un poquito. Quería mencionar eso, que formo parte del colectivo Cíclica. Hacemos proyectos de arquitectura, siempre con un enfoque en diseño bioclimático y en bioconstrucción. Básicamente trabajos comunitarios, y le damos mucha importancia al tema de la capacitación, porque es lo que realmente da sustentabilidad a los proyectos, ¿no? Que la gente quede empoderada. Nos pueden buscar, estamos en redes, como todo el mundo, hay que estar en redes. Aquí están así nos pueden encontrar, Cíclica Cooperativa, Construpaja Chile, que también ha mencionado antes Gisela, y bueno, si no, luego les podemos poner ahí en el chat para que lo encuentren. ¿De qué vamos a hablar hoy? Le hemos llamado a esta charla, ¿no?, arquitectura biocliqué. ¿Qué es eso de arquitectura bioclimática? Nos hemos tenido prácticamente que inventar un nombre para llamarle lo que es la arquitectura. O sea, antaño, se construía y se construía bien, pensando en el lugar, pensando en el clima, pensando en la mejor ubicación de cada cosa, ¿no? Y ahora llega un momento en el que, no sé, pues nos hemos olvidado de estas cosas y le llamamos arquitectura bioclimática al diseño que busca como objetivo el confort térmico, cuando eso tendría que conseguirlo cualquier edificio en cualquier ubicación, ¿verdad? ¿Cómo conseguimos este confort térmico? Pues tenemos estrategias, que pueden ser estrategias de calentamiento pasivo o estrategias de enfriamiento pasivo. Entonces, si yo estoy en una ubicación, en un clima, en un país frío, tengo que optar por este tipo de estrategias. Las vamos a mencionar, algunas ahora. Esto no pretende ser una clase, pero sí que usando como excusa los proyectos en los que yo personalmente he participado, de escuelas sustentables, vamos a hablar de algunos de estos conceptos. Y si estamos en climas cálidos, pues opto por estrategias de enfriamiento pasivo. ¿Qué pasa? Que a veces estamos en ubicaciones que tienen climas variables. Entonces tenemos estaciones distintas y tenemos estaciones cálidas y estaciones frías. Ese es el desafío, que yo el mismo edificio, sin tener que cambiar, mudarme a otro edificio, pueda funcionar en todas las etapas del año, ¿verdad? Entonces, como digo, yo esto lo voy a ilustrar según los proyectos en los que yo he participado, si bien puedo ir mencionando algunos que se habían hecho anteriormente. Y yo, como dice Gisela, me incorporé en la Escuela Rural de Los Aretes, en Chile, en la comuna de Cartagena. Y lo que vemos aquí, en la parte frontal del edificio, esta escuela cuenta con varios módulos, varios edificios. En esta parte frontal tenemos una galería acristalada a modo de invernadero, que además tiene esta curiosidad que se ha hecho con material reciclado, ¿verdad? Esta es una zona en la que había muchas casonas antiguas que se han ido demoliendo, y entonces se podían encontrar en lugares de demolición ventanas recicladas, que eran cada una distinta, pero eso es lo que el equipo de arquitectura, que en este caso fue Al Borde, de Ecuador, optó por este diseño así interesante y alocado, ¿verdad? Pero desde el punto de vista de la bioclimática nos interesa porque esto me sirve en una orientación norte, teniendo en cuenta que Chile está en el hemisferio sur, me sirve como captador solar de manera pasiva, ¿vale? Por aquí se ve la parte interior del invernadero que veíamos antes desde fuera, y estas son las aulas, una de las aulas de clase.
Entonces, aquí me está accediendo el sol. Atención, porque el sol a mí me interesa que me entre en verano, en invierno, para que me aporte calor de manera pasiva, pero en verano no. Este es el invernadero que veíamos ahora, como vemos, está adosado a lo que venía a ser las salas de aulas de clase. Y de esta manera funciona, ¿verdad? Ahora lo tenemos en la otra dirección. Este es el invernadero, esta es la sala de clase y en invierno el sol viene con una inclinación, el sol viene más bajo que en verano. No sé si esto se habían fijado, depende de la ubicación en la que estén ustedes, esto se ve muy claramente. Y entonces el sol me está entrando en toda la sala. Sin embargo, en verano yo lo que quiero es estar protegido y no estar acalorado dentro de la sala. Aprovecho la mayor inclinación solar que tiene el sol, lógicamente, en verano, y con el mismo alero que ha sido calculado para tal efecto, me está aportando sombra dentro de la sala de clase. Esto, además, con una estrategia de disipación del calor, yo puedo hacer que el aire, aquí tengo unas escotillas, no sé si esto se entiende bien la foto, son unas ventanas que yo puedo accionar, puedo abrir o cerrar si yo quiero que el aire salga, ¿verdad? Y esto, a su vez, va conectado a un sistema muy curioso que se llama Pozo Canadiense, no sé si alguno lo conocerá, déjennos en los comentarios o después si quieren lo preguntan y lo explicamos más ampliamente, que consiste en que este es el edificio que estábamos viendo, ¿verdad? Y yo tengo toda una serie de tubos subterráneos, ¿verdad? Aquí lo veo en corte, este era el edificio que hemos visto antes, ¿verdad? Y estos tubos están enterrados y lo que hacen es hacer entrar aire dentro del edificio. Aire, yo en el edificio ya tenía aire, pero al estar pasando por debajo de la tierra, a más de 2 metros enterrado por debajo de la tierra, hace que la temperatura está mucho más estable en esta profundidad. Entonces, en verano, el aire que pasa por estos tubos está más fresco que la temperatura ambiente que yo tengo en el exterior. Y estoy haciendo entrar el aire más fresco. En invierno es justo lo contrario. Por estar enterrado está a unos grados más cálido que el que yo tengo en el ambiente. Entonces estoy haciendo entrar aire preacondicionado y entonces necesito muy poco aporte extra energético para conseguir el objetivo de calentamiento o de enfriamiento según lo que yo necesite. Normalmente con este diseño yo ya lo consigo por la pura exposición, orientación que tiene y el efecto que hace este invernadero adosado, ¿no? Visto antes. Bueno, y aquí vemos, porque esta foto es cuando recién se hizo el recinto, los árboles estaban recién plantados, pero ahora ya los árboles han crecido. Esta foto es en verano, los árboles están con todo su esplendor, con todo su follaje y me están aportando esta sombra. En invierno van a perder la hoja y entonces están permitiendo que pase el sol perfectamente y atraviese estas ventanas y entre en la sala de clase. Aquí tenemos unos muros, si se fijan, que son unos muros que luego vamos a mencionar. Son unos muros hechos con ladrillos crudos. Luego volveremos sobre eso. Yo ya he conseguido captar el calor de manera gratuita desde el exterior y ahora lo que tengo que hacer es conservarlo. De la misma manera que entra súper rápido, no se me escape también súper rápido. Eso lo consigo con el aislamiento térmico. Hay muchos materiales aislantes. En el techo de este edificio se optó por un techo de zinc. En algún momento se habló de que sería bonito poner un techo vivo, un techo verde, otros sistemas, pero estamos en una zona muy seca en la que eso hubiera requerido un mantenimiento y además por lo mismo, por ser una zona muy seca, el rocío que se formaba en la mañana era interesante poder captarlo, poder recolectarlo. Entonces, con la plancha de zinc, la plancha metálica, conseguíamos recolectar mucha agua del ambiente. Este sándwich, digamos, este zinc, en su parte intermedia lo que tiene es un aislante de poliestireno expandido, este corcho blanco que habéis visto, ¿verdad? En muchos lugares. Ese es un material aislante que todo el mundo conoce. Sin embargo, aquí utilizamos también otros materiales aislantes
que además de ser aislantes son ecológicos. Bueno, aquí se ha utilizado, este no pretende ser un material aislante, es un material impermeable, pero que es una pintura de caucho. La particularidad que tiene es que en parte está fabricada con caucho reciclado de neumáticos. Entonces, igual también lo quería destacar, si bien ahora estamos hablando de otro tema, aislamiento térmico, y este es impermeabilización, pero igual lo quería mencionar. El aislamiento térmico que tiene debajo de esta cubierta es unos rollos de lana de oveja. Este es un material que se comercializa, uno lo puede comprar, no es que ponemos la lana de las ovejas recién esquiladas, sino que uno lo compra, pero sí que está hecho con este material que es de origen natural. Se colocó en techos y se colocó también en muros. Entonces, el objetivo es este que decíamos, conservar este calor acumulado en el invierno, que entra a través del invernadero y que no se me escape, o conservar el calor fuera durante el verano, pero además lo estoy haciendo con un material que es ecológico, tiene un origen natural. También se utilizaron en otros muros este otro material, es una empresa chilena que hace este material en base a, es un colchón radicular, un colchón de raíces. Estos son raíces de avena y se forman estas placas. En este caso se optó por este sistema que va dentro de un sándwich de OSB, de tableros de madera, pero lo tienen también el material suelto. Entonces, este material me sirve como aislante y también es un material que es de origen natural, es vegetal y es renovable. Entonces yo puedo producirlo continuamente y además puedo compostarlo. Al final de su vida útil, si yo decido demoler este edificio, no estoy generando, no estoy teniendo un problema como si tendría con el poliestireno expandido, que tengo que ver cómo gestiono estos residuos, sino que estos materiales, tanto la lana como estas raíces, yo simplemente las puedo dejar que la naturaleza siga haciendo su ciclo y las composte, ¿verdad? También a modo de aislamiento, quiero destacar este espacio de aquí atrás, detrás del muro. Este era el muro norte, por eso yo tenía la captación solar por aquí. En la cara sur, que es la cara fría en el hemisferio sur, tengo este espacio de almacenaje que necesitaban. Aquí la foto es cuando todavía se estaba construyendo, ¿eh? Ahora ya está construido, pero yo, claro, ya no estoy allí, no tengo esta foto que quería mostrar. Pero este espacio, si bien no es un material aislante, es un espacio de transición, es lo que llamamos un espacio tampón. Entonces, al otro lado de este muro de mi sala de clases, no tengo el ambiente frío exterior, sino que tengo un ambiente que no es tan frío, ¿verdad? Es un armario cerrado, ¿verdad? Entonces, esto también me está amortiguando la salida del calor. Eso en cuanto a almacenamiento. Hemos visto que yo he captado el calor, también lo he almacenado por la vía del aislamiento térmico, pero también lo he conservado, pero me interesa poderlo almacenar, ¿vale? No solo para que no se me escape en el momento, sino para poderlo almacenar y utilizarlo, tenerlo a disposición más tarde. Eso lo consigo, al contrario que el tema del aislamiento, que eran materiales muy livianos, ¿verdad? El poliestireno, la lana, estas raíces, lo consigo con materiales pesados, materiales que tienen masa. En este caso utilizamos ladrillos, pero son ladrillos crudos. Son los mismos ladrillos que uno compra, ladrillos cerámicos, pero antes del proceso de cocción. Entonces esto nos interesaba porque me están aportando esta inercia térmica que yo buscaba, pero además también tienen una transpirabilidad y tienen menos huella ecológica porque no he invertido una energía en cocerlos, ¿verdad? Entonces estos, mientras no estén expuestos al agua directa, a la lluvia, etcétera, es un material excelente. Viene a simular lo que podría ser el adobe, por ejemplo, que es otra técnica constructiva. Y esto es lo que colocamos, entre otros lugares, en estos muros que hay de transición entre el invernadero y la sala de clase. Entonces, parte del calor que yo capto a través del invernadero está cruzando directamente la ventana y entrando directamente, y otra parte se está almacenando en este muro y me va a entrar más tarde cuando el sol vaya declinando. Eso mismo también lo consigo con los muros de neumáticos.
Bueno, yo estoy hablando de la escuela de Chile, que es en la que yo participé, pero previamente se habían hecho las escuelas de Uruguay y de Argentina y se había trabajado sobre todo con este material. Había trabajado con el arquitecto Michael Reynolds y él trabaja mucho con este sistema. Neumáticos rellenos con la propia tierra del terreno o con grava, y esto estoy consiguiendo muros muy estables que me sirven de contención de tierras, me sirven de cimiento, de sobrecimiento, incluso puedo hacer muros completos, pero además también son muros muy sólidos, muy pesados, con mucha masa, y están almacenando este calor. Aquí no se aprecia bien, pero este terreno venía en declive, entonces detrás de este muro, de esta parte posterior, está la tierra acumulada ahí. Entonces, sumándole al muro del propio neumático, que ya es muy ancho y muy pesado, le tengo que sumar todas las toneladas de tierra que tengo detrás. Entonces ahí se está acumulando mucho calor que luego me lo está aportando cuando ya no lo tengo de manera natural. Entonces, esta es una estrategia almacenar que es muy interesante siempre en nuestros proyectos. Bueno, a modo de resumen, esta es la planta de la escuela. Tengo básicamente 3 edificios. Este primero, que es donde teníamos la sala de clases, ¿verdad? Esos son los edificios, las salas principales donde siempre estamos utilizando. Este es un edificio, esto es una escuela multigrado, me parece, luego me corregirán las compañeras, Anita sabe mejor de estas cosas. El tema es que había varios cursos por sala, ¿verdad? Entonces tenemos 3 salas para los 6 cursos de primaria y estaba también la sala de profesores. Estos 4 recintos están en la ubicación más favorable, digamos, porque yo tengo el norte hacia este lado, entonces es la zona más soleada. Aquí enfrente es donde tengo este invernadero que habíamos visto que nos servía como captación solar de manera pasiva, ¿verdad? Luego tenía unos muros de ladrillo que me servían para almacenar el calor, que era este que tenía en medio, y este muro de neumáticos que me servía también en esta sala nueva que se hizo. Este recinto ya existía y se modificó y se amplió. Este recinto se hizo nuevo, que es la sala de usos múltiples, y entonces también se buscó esta estrategia de almacenamiento térmico, en este caso por la vía de los neumáticos. Aquí detrás tenemos este espacio que decíamos de este armario, este closet, este casillero, que me está amortiguando el paso del calor, porque fuera tengo la intemperie directamente y este es un espacio intermedio, aparte de que tengo toda la envolvente térmica, el resto de muros, los posteriores y los laterales y los techos, están aislados con los distintos materiales que hemos visto antes. Y luego también quiero destacar otra cosa que fue interesante en este proyecto. En este proyecto se hizo un trabajo participativo en el que con Cíclica, la organización a la que yo pertenezco, participamos junto con Alborde, que son quienes hicieron el diseño, en todos los talleres participativos con los profesores, con los alumnos, con la comunidad, etcétera, para ver cómo diseñábamos este edificio, para ver cómo viven, cuáles son sus necesidades, cuáles son los problemas que tenían. Y uno de los problemas que se destacaba es que en esta zona es donde tenían la cocina, ¿vale? Entonces, tenían la cocina en un lugar a norte muy caluroso y además la utilizaban, cocina-comedor, en las horas del día, del mediodía, donde es las horas de más calor, precisamente. Entonces, se optó por este uso, cambiarlo a esta otra zona que está en un espacio menos expuesto y ganar este espacio para la sala de profesores, para que ellos pudieran estar de manera confortable, tanto en el invierno, porque tienen un acceso directo del sol, como en el verano, porque tenían esta protección solar por la vía del alero, ¿verdad? ¿Qué más? Bueno, hemos visto un poquito las estrategias en Chile, ¿verdad? Entonces teníamos estrategias de calentamiento para el invierno, estrategias de sombreamiento, ¿no? de enfriamiento pasivo para el invierno, también para el verano, perdón, también combinado con ese pozo canadiense que me servía también para refrescar en verano, para calentar en invierno. Pero luego también tuve la oportunidad de participar, como mencionaba Gisela, en el aula cielo abierto de Pablo Arenas, de Ecuador, la Escuela 5 de junio. Si bien en Ecuador, bueno, está en zona, lógicamente, ecuatorial,
pero no por eso tengo calor en todo momento. En la zona donde está esto concretamente, que es en la zona de Ibarra, por las noches baja mucho la temperatura, hace frío. Lo que pasa es que la escuela se utiliza de día. Entonces aquí se buscaban estrategias básicamente de enfriamiento. Esta idea surgió de hacer espacios a cielo abierto porque estábamos en plena pandemia y tenían problemas para estar en espacios cerrados y no ventilados. Entonces se buscaba la posibilidad de poder hacer las actividades en el exterior, pero sin estar expuestos al calor extremo ambiente, ¿verdad? Y además, bueno, se requerían espacios de sombra no solo arquitectónicos, como este caso, sino naturales. Aquí se habían eliminado los pocos árboles que había y entonces formó parte del proyecto también el diseño de la arquitectura, replantar estos árboles. Se trabajó básicamente para generar estos espacios de sombra con bambú, que es un material muy utilizado en el lugar. Un poco lo que buscábamos es esta sustentabilidad, utilizar los materiales propios del lugar. El bambú, la guadua, como lo conocen allí, se hizo esta glorieta. Entonces es un espacio donde se pueden hacer actividades o simplemente tener espacios de descanso al aire libre en todo momento. Porque allí recuerden que no estamos hablando de invierno ni verano, es una región donde no tengo diferencias entre las distintas épocas del año. Tengo diferencias entre el día y la noche, pero como mencionaba, esto tenía uso solamente durante el día. También se optó por hacer esta estructura, este domo geodésico. Todo esto se aprovechó para enseñar estas técnicas. La gente que participó aquí aprendió a trabajar el bambú, a hacer los encajes del bambú y aprendió a hacer el cálculo y los encajes de los domos geodésicos. Entonces se hizo este domo geodésico para hacer este espacio de laboratorio a cielo abierto. Se colocó esta malla de polisombra de manera temporal, porque después lo que se hizo fue plantar aquí enredaderas que con el tiempo irán creciendo y esto va a ir colonizando todo y aportando la sombra de manera natural. Entonces no tendremos problema cuando deje de funcionar, cuando llegue al fin de su vida útil esta sombra. Se Quizás utilizaron también ahí los neumáticos. a ¿Sí? un aporte que hoy contabas del tema del proceso de diseño participativo de Chile, ¿no? Donde de repente, bueno, hacía mucho calor en esa cocina y hubo que moverla y tal. Bueno, acá al contrario, tenían calor, o sea, necesitaban espacios de sombra, ¿no? Estaban buscando eso, por eso se buscó también espacios al aire libre, pero que tuvieran posibilidad de ser sombreados de alguna manera. Claro, Cambian aquí, mucho las estrategias también entre un lugar y el otro. claro, aquí ya existía la escuela. Lo que se hizo fue intervenir la parte exterior, pero es que en la escuela no se podía estar. O sea, el techo era también de chapa, pero sin ningún tipo de aislamiento térmico. Con lo cual, en Ecuador el sol te pasa completamente por encima. Ese ejemplo que hemos visto antes de inclinaciones solares, allí no existe. Es muy leve la diferencia que hay entre las distintas épocas del año. Entonces estás con un calor, con un sol muy directo encima de una chapa metálica que te está calentando mucho el recinto. Entonces se buscaban estos espacios y se alcanzaron a usar en el tiempo que estuvimos ahí y entonces ellos lo agradecieron porque realmente lo están usando mucho. Se hicieron también otros... Uy, ahora eso es. Bueno, otra vista, ¿no? Se hicieron también otros domos, ¿no? Esto sirvió como aprendizaje y todo esto, pero también este tiene la particularidad de que es un domo desmontable. Entonces ellos pueden decidir hacer un día una actividad cuando el otro domo está ocupado, por ejemplo, o llevarse esto desmontado a la plaza del pueblo, montarlo allí y entre todos se monta muy rápido y se sombrea con estas telas que se hizo con telas de descarte y lo hicieron las propias madres de los niños y niñas de la escuela, ¿no? Entonces, es un proceso participativo y aquí todo el mundo colaboró en un poco lo que necesitaban, ¿verdad? Bueno, aquí ya todo el mundo lo estaba, hasta los perritos estaban felices en la sombra. Y lo que comentábamos, ¿verdad? Aquí se había hecho incluso un tema de aplicar unos productos, glifosato, no sé qué, para, bueno,
manera rápida de segar el pasto, ¿verdad? De no tener malezas, que podríamos decir. Entonces, claro, lo que hicieron fue, nosotros cuando llegamos todo esto estaba amarillo, completamente seco, el pasto y todo. Entonces no había ni una sombra, no había una planta, no había nada. Entonces, además de estos espacios de sombra, también se generaron huertos, etcétera, para que ellos pudieran producir sus propios alimentos, pero también árboles que con el tiempo van a crecer y van a generar espacios de sombra, que es lo que están necesitando. Esto se hizo también con una actividad de permacultura, de diseño participativo, haciendo primero una observación del terreno, viendo en qué lugares se necesitaba sombra, en qué lugares se necesitaban ciertas cosas, y se diseñaba qué tipo de plantas se colocaban, ¿no? Frutales o otros tipos. Y luego tenemos el caso de la Escuela del Rincón. Esta es la de Colombia, que se hizo después a continuación de esta escuela el año pasado, y en esta sí que teníamos claramente las estrategias de enfriamiento, porque aquí sí que hacía calor de día, de noche, en todas las temporadas del año, ¿verdad? Entonces, básicamente, las estrategias que vamos a tener son, como en el caso anterior, de sombreamiento y de ventilación. Se hicieron 2 recintos que hemos visto anteriormente, que es la sala cerrada, la sala multiuso, y este otro espacio más abierto, que es el espacio, digamos, de educación ambiental. Y eso, se buscó esta estrategia. Esto, aunque no lo parezca, también es un domo geodésico, como los que hemos visto antes de Ecuador. Lo que pasa es que tiene una frecuencia menor, esta es frecuencia 1, y es más triangular por el tipo de material que se consiguió aquí y por el diseño triangular similar al otro edificio, se optó por este. Y lo que buscábamos era un espacio sombreado y abierto para que pudiera pasar esta ventilación. Aquí hay que decir que también, aparte del calor intenso, hay muchísima humedad. Entonces esto conseguimos mitigarlo con la ventilación. Y la ventilación, si no se da, yo la tengo también que favorecer. Y así como en el caso de Chile, también en los de Argentina, Uruguay, lo que buscábamos era poner vidrio expuesto al sol para que captar el máximo sol posible de manera gratuita y pasiva. Aquí lo que buscábamos era no tener esta captación, minimizar esta captación solar. Lógicamente no queremos estar en un espacio oscuro, entonces se buscaba colocar las ventanas en la parte más baja y utilizar vidrio de baja emisividad para mitigar la ganancia solar. Los rayos solares, cuando inciden en nuestro vidrio, o en nuestro invernadero, o en un plástico, o en un policarbonato, lo que hace es toda la radiación que me llega a la superficie, no toda entra. Hay una parte de la radiación, que es la energía transmitida, que entra al recinto, pero hay una parte que es absorbida por el propio vidrio y con el tiempo, por la noche, por ejemplo, va a reemitirse hacia adentro o hacia afuera, una parte, pero hay una parte también que es reflejada en el mismo momento que incide en el vidrio. Eso depende del tipo de vidrio que yo tenga, es mayor o menor esta energía reflejada. Este es el tipo de vidrio que se buscó aquí, ¿no? Y también lo que buscábamos era generar, aparte de los espacios de sombra, una gran ventilación. Aquí no necesitábamos cerrarnos herméticamente, como sí que es el caso, por ejemplo, en Chile, Uruguay o Argentina. Aquí lo que buscábamos era estas celosías que permiten el paso del aire, del viento. Se utilizó esta guadua, ¿verdad? Este bambú, para generar estos. El bambú, lo que hacíamos era, según nos enseñaron en el propio curso que se hacía en paralelo a la construcción, el experto Nico Agudelo, que también va a tener una charla en uno de estos días, nos enseñó cómo hacer latas, latillas, esterillas, que son, pues bueno, desarmar en palitos, digamos, en listones, estas cañas, y con esto se cubrieron las fachadas, las puertas, etcétera, y esto permite esta ventilación de ventilación cruzada y ventilación convectiva. La forma así triangular del edificio también lo que hace es favorecer que hay mucho espacio en la parte de arriba, que podríamos decir que es espacio que no es útil porque
no llegamos tan arriba, ¿verdad? Pero, sin embargo, como sabemos que el calor tiende a ascender por efecto de la convección, lo que hace es que el aire caliente sube y sale, ¿verdad? Y el aire más fresco se queda abajo y también está pasando de un lado al otro. Se genera esta ventilación cruzada, ¿verdad? Bueno, un poco hasta aquí, brevemente, no sé si me he escapado mucho del tiempo, creo que no, Gisela. No, vas bien, Queríamos vas más bien. o menos... Sí. Bueno, eso es un poquito lo que queríamos, ¿no? Explicar por la vía de las... Voy a dejar de compartir. De los ejemplos en los que hemos participado o en los que yo personalmente he participado, para explicarlo, porque esto se puede explicar con muchísimos más. Yo podría haber utilizado ejemplos de proyectos nuestros que hemos hecho con Cíclica, pero la idea era ver que todos los proyectos de TACMA, todos los proyectos de una escuela sustentable, buscan esta lógica bioclimática, ¿verdad? Sí. Que siempre van acompañadas también de los materiales locales, ¿no? Todo lo que tiene que ver, lo Claro. que fuimos viendo, cómo fuimos cambiando de país y viendo distintos materiales que se fueron aplicando al servicio de la arquitectura bioclimática, ¿no? También, no solo por el hecho de ser naturales, sino también ubicados de una determinada manera, escogidos para que favorezcan la ventilación, o la captación solar, o la inercia térmica. Eso es fundamental. El bambú es maravilloso, pero en Chile no tenía ningún sentido utilizarlo, si tenía que traerlo de Colombia o de Ecuador. Lo mismo al revés con la lana de oveja, por ejemplo. Pero además es que la naturaleza ya nos está dando el material que yo necesito en el lugar donde está como adaptado al clima, ¿verdad? Exacto. Entonces, eso... también con un trabajo de observación de la arquitectura vernácula, si tú miras cómo son los edificios antiguos, etcétera, te fijas en estas cosas. Nosotros cuando estábamos ahí en San Jerónimo, todas las casas tenían un porche muy extenso, porque yo lo que necesito es sombra y protegerme de la lluvia, porque todos los días llovía muchísimo y llovía raudales. Entonces eso es un poco lo que uno con observación claro. puede... Es conocimiento que está a la mano, ¿no? Es como el conocimiento de observar la naturaleza, como decías recién, que es muy interesante ese comentario, que ya la naturaleza nos está dando indicaciones, y después observar el saber hacer local. Nada, la gente que viene ahí tradicionalmente viviendo ya tiene conocimiento de cuándo hace calor, cuándo hace frío y de qué manera y muchas veces ya saben utilizar las técnicas constructivas, los materiales. A veces han perdido estos aprendizajes. Hay un día de estos cuando es, Gisela, que es la charla de los equipos de arquitectura. Entonces ahí tanto al borde como plan B, claro, no se la pierdan porque ahí les van a explicar este tipo de cosas, precisamente, ¿no? Los equipos que han participado en los proyectos de Chile, de Colombia y otros, van a explicar un poquito eso, ¿no? Exacto. El día viernes a las 19:30, si no me equivoco, sí, vamos a estar charlando con, bueno, justamente Plan B, que fueron quienes diseñaron el edificio de Colombia, con Malu de Alborde, del edificio de Chile, y con Gustavo de A77, un estudio que diseñó una de las aulas aquí en Argentina. Así que va a estar muy interesante porque, bueno, también vamos a estar enfocados en el proceso de diseño participativo, en el momento de recabar la información e interactuar con la comunidad. Es un proceso muy interesante que también es una modalidad que incorporamos al proyecto después del proyecto de Chile en adelante. Y bueno, creemos que ha dado buenos resultados a largo plazo, ¿no? La lógica de continuidad y del trabajo con las comunidades. Y en ese momento también se trabaja acerca de la materialidad y también de las impresiones, cómo se sienten en ese habitar los edificios, que cuando llegamos a edificios que ya existían, había una cierta recabación de información de cómo estaban habitando el espacio y si sentían frío, si sentían calor. Este tipo de información siempre es útil y viene del proceso de diseño participativo. Y luego se aplica al servicio de la arquitectura bioclimática. Ahí precisamente el primer contacto que tuve yo con Alborde, porque otros compañeros de Cíclica ya llevaban varios talleres participativos con Malu y con otros, pero yo fue cuando llegó David y a reconocer los materiales del lugar, porque lógicamente ellos venían de otro país y no sabían, pero ya no hablo de la lana de oveja,
Estoy hablando pues, de la propia madera, ¿no? Pues qué tipos de madera hay, cuáles son las medidas de la madera, etc. Entonces, con Claudio, que no viene del mundo de la arquitectura, pero sí que es local, es de Los Zárate, y conocía las barracas, conocía los lugares de materiales y todo esto, y yo que conocía la lógica de este tipo de materiales, además, pues pudimos descubrir eso, dónde fabricaban estos ladrillos y hablar con el fabricante para decirle, te los compro, pero crudos. ¿Cómo crudos? Sí, me interesan crudos expresamente, le explicábamos todo esto. O todos estos materiales, ¿verdad?, que nosotros conocíamos porque habíamos utilizado en otros proyectos y que no son tan conocidos, ¿no?, como este material de aislante de raíces o lo de la abeja o el caucho, estas cosas, ¿verdad? Exacto. Bueno, abrimos ahí a las preguntas. Veo a muchas personas conectadas en este momento. Estamos transitando los últimos minutitos de esta charla. Así que nada, aprovechar eso. Si alguien quiere hacer una pregunta, una duda, o también hacer un comentario, ¿no?, de alguna experiencia, alguna cuestión que quieran traer a esta mesa de diálogo, que ahora podemos abrir el micrófono, o bien nos dejan la preguntita ahí, yo la puedo trasladar. Uy, veo mucha gente leyendo los nombres, algunos conocidos por ahí. Hasta Adela, está Mariana Costa, que va a estar hablando en unos minutos. Está Caro ahí prendiendo la cámara. Bueno, está Anita, que dice excelente charlita. Juanjo, querido, siempre es un placer escucharte. Gracias. Igual a mí me cuesta cuando no veo las caras de la gente, cuando estas situaciones online, si bien, bueno, sirven para esto, ¿no? Porque ahora hay gente aquí de distintos países que nos podemos estar comunicando, sí. O sea, que bienvenido sea. Bueno, ¿querés, si no, contarnos, Juanjo, un poco, no sé, acerca de dónde seguir aprendiendo acerca de la arquitectura bioclimática, o sea, dónde ampliar o buscar más información de este tema? Claro. Existe mucha bibliografía, ahora sería largo, así como ir lanzando títulos, les puedo enviar un listado bueno, pero yo creo que siempre los libros hay que leerlos, pero también el aprender haciendo es fundamental. Entonces yo siempre les recomiendo que se capaciten, que practiquen, que vayan a cursos. Nosotros ahora que hablábamos del tema online, hombre Álvaro, ahora te vamos a dar la palabra, que bueno es por ahí. Ahora que hablábamos de lo online, nosotros como Cíclica vamos a lanzar ahora un curso online de diseño bioclimático. Si bien hay otras cosas como técnicas de bioconstrucción, pues construcción con adobe, con fardos de paja, etcétera, etcétera, que eso hay que hacerlo de manera presencial, hay que tocar, hay que revestir con el barro y todo esto, pero este tipo de cosas sí que las podemos enseñar de manera online. Y bueno, y en los proyectos de una escuela sustentable, pues recordar eso, que siempre, a la vez que se construye, bueno, lo que parece mágico, que es que en un mes o menos se construyen estas cosas, en paralelo, además, se aprende. Hay un curso de construcción sustentable en el que se aprende diseño bioclimático, se aprenden técnicas constructivas, se aprende producción de alimentos, energías renovables y todas estas cosas que estos días estamos explicando. Entonces yo animo a la gente que, bueno, por supuesto, quien quiera que nos siga y van a recibir información de nuestro curso, pero existen muchos cursos por ahí, entonces... está bueno, está buena la recomendación. Bueno, ahí la tía Adela, que es Adelaida de Los Zárate, dice gracias Juanjo por tanto, ella estuvo muy activa durante toda la construcción, sí. Nos apoyó siempre, cada día. Y todavía ahora. Y todavía ahora. Sí. Después tenemos a Hernán que hace un comentario, dice: coordiné el armado del diseño curricular de bachiller orientado en energía y sustentabilidad de emisiones, una materia es diseño bioclimático ambiental. Me gustaría impulsar allá la construcción de una escuela modelo siguiendo estas ideas. Bueno, genial, genial Hernán, ojalá puedas sumarte a las charlas, vas a poder seguramente tomar muchas ideas e información de las charlas que se vienen de aquí hasta el viernes. Bueno, Leonardo, solo queda decir gracias, Juanjo, tienes una metodología muy didáctica. Gabriel, ¿tiene ejemplos de exposiciones educativas creadas con estas técnicas? ¿Cómo les encontramos en redes? Ejemplos de exposiciones educativas. ¿Qué serían exposiciones educativas? Sí, quizás sería bueno ampliar un poquito a qué se refiere con exposiciones educativas. No sé si quieres abrir el micrófono y explicarte...
¿Presentaciones? ¿Te refieres a una clase Sí. online o algo así? ¿Te refieres a una clase Sí. online o algo así? Bueno, ahí esperamos el comentario de Gabriela. Mientras Álvaro tiene la mano levantada. Álvaro, ¿querés hacernos algún comentario ahí? Hola, ¿cómo están? Qué bueno ¿Qué ver a tal, buena Álvaro? gente. ¿Cómo estás? Escucharte, Juanjo, ilumina. Tú estás iluminado, ¿eh? Tú no Sí, sé si no, te sí, ves, pero estás iluminado. ahí sí. Oye, ¿sabes qué? Yo creo que es bueno, quería hablar porque creo que, bueno, soy más bueno para hablar que para escribir, pero es bueno darle una vuelta a lo que pasa pedagógicamente con lo que ustedes explican, porque es de un beneficio tremendo, a fin de cuentas, todo este aprendizaje, el acondicionamiento térmico, los materiales que generan, el cómo construyen, el cómo piensan la orientación de la construcción, desde por lo menos las lógicas de un profe como yo, se transforman en que se genera bienestar en el aula. Uy, ¿se quedó congelado o solo soy yo? Y el bienestar es la base del aprendizaje. Entonces, se crea una relación los estudiantes, los chiquillos pueden habitar de buena manera. Y creo que eso es sumamente digno. Entonces, no es solo saber que hay una tecnología o un aprendizaje, yo creo que tecnología es una palabra muy moderna, pero un aprendizaje de lo que ya hacían personas para atrás y poder modernizarlo, y construir desde ello y construir ecosistémicamente y construir de manera simpática con el medio ambiente, sino que aparte hay un bienestar para un chiquillo. Los chiquillos hoy día en nuestras salas están mucho mejor, están a fin de cuentas reciben dignidad. Y yo creo que eso es un pago fundamental por lo que hacen, porque es mejor, pues, porque es un excelente edificio a fin de cuentas. Entonces, para mí, Bueno, donde puedo lo digo, porque creo que es bueno dar esa bajada de que lo que pasa, cómo construyen y en el objetivo que construyen, que es escuela, no es la casa de alguien, sin desmerecer la casa de alguien, pero se genera un espacio de dignidad para el aprendizaje de los niños. Así que es la casa eso de es todos. en la casa de todos. Eso es muy valoroso, es muy valioso. Gracias, Álvaro Eso es bueno. Álvaro. es profe de la Escuela de los Zárate, de Chile, ¿verdad? Y fue alumno de la academia, ¿verdad? Del curso que hicimos. Alumno muy activo y bueno, y todavía hoy sigue, porque se siguen haciendo, ¿verdad? Y actividades de mantenimiento y eso. Sí, sí, sí. Además, Álvaro está creando un taller de sustentabilidad. Está en un proyecto hermoso que está dando inicio recientemente. Una primicia que les estoy tirando en este momento. Pero sí, siempre, siempre, siempre muy activo en todas las propuestas y bueno, durante toda la construcción sin dudas. Gracias Álvaro por ahí, por el aporte. Bueno, ahí nos preguntaban de las redes sociales. Gabriela había dejado ese mensaje que respondió Anita abajo, Anita, nuestra coordinadora de construcción. Quizás Juanjo, si querés dejar Sí. también un contacto tuyo o de Cíclica donde pueden encontrarlos. Lo dejamos ahí también en el chat. Y como les contaba al inicio de la conversación, de esta charla de la apertura, también abrimos una nueva red social que se llama un canal de Discord, ahí Octavio lo sumó también, pueden encontrarnos, y es un lugar donde podemos generar también un espacio de diálogo en base a diferentes temas. Bueno, perfecto. Me quedó la duda del tema de las exposiciones educativas. Sí. ¿A qué se No sé si refería? a lo mejor se debe referir a alguna presentación, porque esta presentación no pretendía ser una Hola. clase. Ahí Sí. está Gabriela. Mejor. Sí, estaba esperando que termine la intervención anterior. Bueno, yo me refería un poco a exposiciones museográficas que hayan trabajado con este tipo de materiales, de este tipo de arquitectura. Yo, por ejemplo, he trabajado en 2 exposiciones desde la conceptualización con arquitectos y diseñadores y diseñadoras gráficas, donde hemos creado exposiciones al aire libre. Y uno de nuestros problemas es que nos es muy difícil trabajar estas exposiciones en espacios abiertos con materiales sostenidos o agradables para el ambiente. Incluso la misma señalética, la cedulación, la cartelería, se vuelve un problema porque tenemos que usar vinil adhesivo, por ejemplo. Intentamos usar mucha madera reciclada, pero también hemos tenido a veces problemas con esto porque aunque la madera está curada, al estar en exteriores suele dañarse. Entonces, esa era mi pregunta, porque nosotros tenemos ahora
en curso 2 exposiciones, una sobre ranas marsupiales y otra sobre cóndores andinos, dirigidas al público infantil. Y nos es muy complicado manejar el tema de los materiales siendo coherentes con el discurso de la educación ambiental cuando son exposiciones al aire libre. Ah, sí, mira, ahí comenta Anita. ¿No puedes hablar? Sí, acá estoy. ¿Me escuchan? Estaba ahí esperando a ver Sí. si había terminado Gabriela, pero le estaba escuchando y me parecía súper interesante lo que planteaba desde el área educativa de Tacma. Nos preguntamos eso también y empezamos a utilizar los descartes de obra y también las materialidades nuevas que incorporamos a los edificios y empezamos a desarrollar dispositivos educativos. Lo vamos a contar mañana, no me voy a adelantar, pero ahí es donde hablamos de otra escala de objetos y de instalaciones, mobiliario, cartelería, infografías que quedan al aire libre y mañana vamos a contar un poco sobre eso, así que creo que si estás trabajando en esos proyectos te puede interesar, así que mantengámonos en contacto, me voy a acordar tu nombre para seguir charlando de eso, pero ahí entendimos, yo entendí un poquito más a qué iba, así que copado lo que están trabajando y es difícil, porque el mundo de la gráfica actual y de los soportes de impresión que contamos es muy contaminante también, entonces, pero a la vez si usamos materiales biobasados a veces tienen poca durabilidad en la intemperie, porque el sol y otros efectos lo lavan, así que nada, es un desafío, no tengo la respuesta, pero sí queremos compartir la búsqueda mañana con Sofi, que fuimos haciendo en todo el equipo. Yo en cuanto a lo gráfico no tengo nada que decir porque no es mi tema y estaría diciendo cosas por decir. Pero sí que existen muchas exposiciones en las que se utiliza arquitectura efímera utilizando este tipo de materiales. Nosotros hemos hecho prototipos demostrativos con faros de baja, por ejemplo, con cañas, pero no solamente a veces no sé, en exposiciones o así. Ahora hay unos compañeros con los que participo en un máster online también de bioconstrucción, de mucho renombre en España, que han participado en unas construcciones en el Festival Rototom, no sé si lo conocen, un festival internacional de reggae y otros, ¿no? Claro, son espacios pues, de sombra o de usos variados que después del festival se desmontan. Existe mucho ingenio al respecto. Bueno, gracias ahí, Gabriela, quedó muy clara ahora la consulta. Mañana seguiremos en el debate. Mañana es la charla, creo, ¿no? ¿Con Sofi? Sí, mañana. Bueno, estamos sobre la hora ya del cierre. Me parece correcto que vayamos dejando este espacio, esta breve pausa, porque en media hora tenemos otra charla que va a estar liderada por Mariana Acosta, que nos va a compartir acerca de silvestres comestibles. Va a ser una charla muy interesante. Mariana es docente de la ESFA, la escuela que está en Concordia, para la cual hemos construido un aula el año pasado. Así que va a ser una charla muy interesante, un mundo nuevo. Va a estar también, creo, dirigida por Martín Espósito, que es nuestro director de Tacma. Él va a estar presente y moderando esta conversación que comienza en media hora, acá en este mismo sitio, ¿no? Sí, ahí me dice que sí. Bueno, gracias a todos por haberse sumado. Gracias, Juanjo, por este rato que nos has dedicado. Y bueno, nos vemos en un ratito nomás. ¿Ah? Ahí nos veremos. Hasta luego. Chau, chau. Chao, Muchas muchas gracias. Gracias. Nos vemos. Chao. Adiós, gracias.